Hola, bienvenido a esta segunda unidad de nuestro curso de gestión de recursos humanos. En esta unidad que se llama el proceso de empleo, revisaremos dos cosas, yo diría que serán las principales, ¿cierto? Una que concierne al análisis de puestos, al proceso de análisis de puestos, y cómo nosotros llegamos en el fondo a configurarlo, cómo en el fondo se articula, qué elementos intervienen, en qué medio ambiente, en qué ecosistema se da este proceso de análisis de puestos. Y una vez que nosotros tenemos cierta claridad respecto a cómo se da este proceso de análisis de puestos o análisis de cargo, como ustedes lo prefieran, caeremos sí en esto que yo digo que son las fases clásicas de cuando las personas definen lo que es un área de gestión de personas. Hablamos de decir prácticamente lo que hacen los departamentos de gestión de personas, que es reclutar, seleccionar gente, capacitar, etc. Entonces, la primera parte de esta segunda unidad, proceso de empleo, corresponde a el análisis de puestos. ¿Cómo llegamos y cuál es el valor que ese análisis de puestos tiene? Y lo segundo, como les comenté, vamos a entrar un poco en las funciones propias de un departamento de recursos humanos o de gestión de personas. Y ahí vamos a analizar en qué consiste el reclutamiento y en qué consiste los procesos de selección. Poniendo especial foco en aquellos factores que pueden hacer que esos procesos, que son tan comunes dentro de las distintas áreas de gestión de personas, puedan tener mayores niveles de éxito, pueden alcanzar los objetivos que se plantean de mejor manera. Por lo tanto, fuera de ver también la teoría, lo importante es que también sepamos diferenciar aquellas prácticas que nos pueden otorgar un valor diferenciador respecto a nuestra gestión de personas. Bueno, antes de comenzar, siempre me gusta el contexto de dónde nos estamos situando, ¿cierto? Bueno, nos situamos después de haber visto qué es la gestión de personas. Nosotros hicimos una definición bien concreta respecto a lo que es la gestión de las personas. Y una de las cosas que hicimos mucho hincapié es en señalar que esta gestión de personas, nosotros no la definimos desde lo que hace, sino desde lo que aporta, ¿cierto? Y hay un modelo de Ulrich que lo hemos comentado durante el desarrollo de estas clases. Y después aterrizamos esta gestión de personas y la llevamos al Estado, ¿cierto? Y el Estado con sus características, revisamos algunos datos estadísticos, revisamos cómo configura la norma, ¿cierto? Los cuerpos legales, las distintas áreas de gestión de personas en función de las disposiciones legales que están vigentes y que en el fondo no hacen otra cosa que determinar el camino o la manera de actuar que tienen los departamentos de gestión de personas. Hecho esa parte, que podríamos decir que dentro de este curso una gran parte de contenido, pero es introductoria, entramos a ver cosas más técnicas, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver en este proceso de empleo. Antes de seguir adelante, me gustaría expresar mi excusa por no haber podido estar en esta clase de manera sincrónica con ustedes, pero tuve un tema personal no previsto, por cierto, que me impidió en el fondo realizar la asignatura como la hemos realizado normalmente. Así que espero que haya sido un hecho puntual y que no tenga que volver a repetirse el hecho de que nos tengamos que conectar de esta manera, o que ustedes reciban los contenidos de esta manera. Por lo tanto, ya la próxima semana deberíamos volver a la normalidad y realizar nuestras clases sincrónicas con absoluta normalidad. Cuando nosotros llegamos a lo que es un proceso de empleo y empezamos a cuestionarnos qué es lo que es, ante la pregunta que es ¿en qué consiste? Bueno, lo que nos dice la literatura es que es un proceso a través del cual una organización se asegura de contar siempre con el número adecuado de empleados que poseen las habilidades necesarias en los empleos correctos y en el momento oportuno. Fíjense que este proceso de empleo no existe solo, ¿cierto? Se configura por medio de algunas herramientas. Y esas herramientas son el análisis de puestos, la planificación de recursos humanos y el reclutamiento y la selección de personas. Muchas personas tienden a ver el reclutamiento y la selección como algo símil, pero en el fondo son cosas distintas y eso también nosotros lo vamos a profundizar durante el desarrollo de esta unidad. Fíjense que si uno se detiene y analiza lo que está en la diapositiva, hay dos cosas importantes en el primer párrafo. La primera es que nos habla de que lo que nosotros buscamos es contar con un número de personas,
¿cierto? O sea, no buscamos cualquier cosa, buscamos un número preciso, ¿cierto? Un número finito que nos indique cuántas son las personas que tenemos que ir nosotros a contratar o a convocar. Pero después nos dice dos cosas más, ¿cierto? Nos dice que esas personas tienen que tener habilidades, y esas habilidades tienen que ser aquellas que requieren los empleos. Por lo tanto, ahí hay otro factor, ¿cierto? Que es que no solo buscamos este número de personas, sino que buscamos personas que tengan cierta habilidad. Y naturalmente, bueno, que eso coincida, ¿cierto?, con la oportunidad. Es decir, buscamos estas personas que tienen esas habilidades, por un lado, y segundo, parte, necesitamos que eso se dé también en el momento oportuno. Fíjense que este tema es bien interesante, ¿por qué? Porque si uno va al inicio de esta asignatura, nosotros señalamos y revisamos que uno de los padres de la gestión de personas es el señor Frederick Taylor, ¿cierto? El señor Frederick Taylor tenía un estudio de tiempo-movimiento y nosotros, durante la revisión de lo que él hizo, uno de los enunciados fue que el estudio de tiempo y movimientos propiamente tal permitió el nacimiento, o es uno de los albores, o una de las piedras, o el puntapié de inicio, a la disciplina de gestión de personas. ¿Por qué? Porque ese estudio de tiempo y movimiento definía en el fondo lo que las personas tenían que hacer. Entonces daba lugar a inducción, daba lugar a capacitación, daba lugar a una serie de elementos que son parte de la teoría moderna de gestión de personas. Después vino un señor que se llama David McClelland, que es un psicólogo organizacional, y él observó lo siguiente. Dijo, hay personas, y acá está la importancia de los análisis de esto. Hay personas que a igual labor obtienen resultados distintos. Bueno, esto parece bastante obvio. Después agregó más cosas, ¿cierto? David McClelland dice, hay personas que igual labor tienen resultados distintos, pero tienen la misma formación. A veces estas personas que obtienen resultados diferentes tienen experiencias laborales similares. A veces estas personas que muestran esta diferencia en esos resultados no solo tienen experiencia similar ni estudios similares, sino que también tienen ciertas habilidades o trabajan en la misma organización, en el mismo entorno, con las mismas condiciones de trabajo, con la misma tecnología, con los mismos sistemas de información. Y pese a que todas esas condiciones son iguales para ambas personas, lo que finalmente nosotros observamos es que esas personas, una vez que concluyen sus labores, obtienen distintos resultados. Y McClelland nos dice, ¿cómo eso es posible, cierto? Que personas que trabajan en condiciones tan similares, que son en sus características de formación, también similares, puedan obtener estos resultados que a veces son tan diferentes entre una y otra. Entonces, McClelland lo que nos invita a pensar es que dentro del desempeño hay otros factores, ¿cierto? Hay otros factores que analizar. O sea, que el éxito o no en una función no está dado solo porque la persona llegue con un cartón profesional y con certificados que acreditan dónde trabajo. Dice, hay algo más, ¿cierto? Hay algo que explica el desempeño. Y ahí apareció una palabra que no la vamos a profundizar, ¿cierto? Dentro del desarrollo de la asignatura, por razones de tiempo, naturalmente, que es una gran palabra dentro del campo de la gestión de personas, que son las competencias. Entonces, David McClelland nos dice, mira, en realidad las personas traen algo. Y ese algo a veces se desarrolla con el estudio, se desarrolla con la experiencia, pero algo que trae la persona. Las personas somos distintas y tenemos distintas capacidades. Por lo tanto, hay personas que tienen mayores grados de liderazgo, hay personas que tienen mayores capacidades para trabajar en equipo, hay personas que tienen más habilidades de negociación, hay personas que son más resolutivas que otras, y eso en el fondo va configurando esos resultados de Cristo. Por lo tanto, lo que nos dice David McClelland es, atención, que esos factores personales muchas veces marcan el éxito o no dentro del desarrollo de una labor de una persona. Es decir, nosotros podemos contar con personas que son espejos en su vida laboral y en su vida educacional,
pero que a la hora de obtener ciertos productos o ciertos resultados, como fue la palabra que empleamos, van a ser resultados, van a ser productos distintos, ¿cierto? Y van a estar en función de estas competencias. ¿Por qué lo importante de esta reflexión sobre las competencias de David McClellan? Porque para nosotros saber qué competencias tiene un cargo, tenemos que conocer en profundidad ese cargo. Por lo tanto, si uno aterrizara ese concepto más atrás incluso que el concepto de competencia de David McClellan, llegaría que hay cargos, ¿cierto? Hay cargos dentro de la organización. Y esos cargos es importante que nosotros seamos capaces de definirlos de manera adecuada, porque si nosotros definimos con precisión los cargos que tiene la organización, también vamos a poder definir con precisión las competencias que tienen que tener las personas que estén en esas posiciones, y también vamos a poder definir con precisión quiénes tienen que ser, ¿cierto? Tienen que ser esas personas desde el punto de vista del perfil profesional, entendiendo por la profesión la mezcla, ¿cierto?, entre los estudios formales de una persona y la experiencia que tiene. Por lo tanto, es ahí la importancia de que nosotros tengamos buenos procesos de análisis de puestos, porque los procesos de análisis de puestos nos pueden conducir a que los objetivos que nosotros nos hemos trazado como organización podamos alcanzarlo. ¿Por qué? Porque tenemos a las personas correctas en los lugares correctos. Por eso lo que está en esta lámina, que pareciera ser tan simple, que es como contar con las personas adecuadas, ¿cierto? Con las habilidades que son necesarias, pareciera ser tan simple o tan obvio que uno lo pasara de largo. Pero detrás de eso hay un fondo, ¿cierto? Y ese fondo, cuando nosotros lo exploramos y llegamos a él, en definitiva, vamos a ir a un detalle, ya no vamos a ir a la generalidad, ya no vamos a señalar en grandes palabras que lo que necesitamos son personas que cumplan con las habilidades que necesitamos, sino que vamos a tener que entrar, como digo yo, a la cancha y definir específicamente cuáles son esas habilidades que necesitamos. Y cuando hagamos esa pregunta, vamos a caer en procesos de análisis de puestos. Es muy difícil que una organización no tenga análisis de puesto o de cargo y las personas se correspondan con los cargos. ¿Por qué? Porque en los tiempos de hoy, el cambio, los sistemas de información, el entorno que hay no está dado, ¿cierto? No es fijo, no es algo estable, no es algo permanente. Por lo tanto, en este entorno o en este medio ambiente que es tan cambiante, que día a día va representando nuevos desafíos y nuevas formas de hacer las cosas, parece importante que nosotros seamos capaces también de identificar qué está cambiando en la organización. Pero no solo desde el punto de vista macro, sino también desde el punto de vista micro, ¿cierto? Nosotros podemos entender que las tendencias, por ejemplo, de venta o de la industria van hacia canales electrónicos, por ejemplo, en las áreas de venta, ¿cierto? Y esa definición nosotros podríamos tomarla como en grandes palabras y adaptarla desde el punto de vista tecnológico. Pero quizás también ese cambio no hay que analizarlo solo desde lo macro, también hay que ir a lo micro. Y lo micro nos va a llevar a preguntarnos si la definición de cargos que nosotros tenemos se corresponde con esa nueva realidad. Ahí está la importancia, por eso les digo yo que lo que dice McClellan de las competencias es muy importante y se relaciona mucho con el análisis de puestos. De hecho, las competencias, los modelos de gestión por competencia, están construidos sobre perfiles de cargo, ¿cierto? Y esos perfiles de cargo, para que estas competencias funcionen de manera correcta, tienen que estar actualizados. O sea, si ustedes han visto o le ha tocado experimentar o vivir un proceso de definición de competencia en el lugar donde trabajan, lo primero que van a ver es que van a actualizar los perfiles de cargo, es lo primero, ¿cierto? O sea, antes de partir con decir cuáles son las competencias que la organización requiere, lo primero que le va a decir una consultora es, está bien, vamos a implementar un modelo de gestión por competencia, pero el primer paso de ese modelo necesariamente es hacer y tener los perfiles de cargo. Por eso me detuve ahí un minuto para hacer esa reflexión, para que ustedes comprendan que esto que parece tan rutinario, tan obvio también, tan simple, en el fondo es algo importante dentro de cualquier modelo de gestión de personas que tenga una organización. Fíjense que muchas veces
cuando las personas, sobre todo, estudian, eh, sobre todo carreras como esta, ¿cierto? Carreras con administración pública, que es una carrera general, ¿cierto? Cuando digo yo que es general, es una carrera que engloba muchas disciplinas. O sea, no es una carrera en la cual uno puede decir, no, la persona se especializó en X tema, ¿cierto? La persona, por ejemplo, los administradores públicos son expertos en contabilidad pública. No, tuvo un curso probablemente de contabilidad pública o tuvo un curso de contabilidad, pero no es un experto en contabilidad pública. ¿Es el administrador público un experto en derecho administrativo? Lo conoce, ha tenido varios ramos, conoce derechos que son propios de la función pública, pero podríamos decir que el administrador público es un experto en derecho administrativo o en derecho público. Yo creo que no, creo que también, al igual que en el caso de la contabilidad, tuvo algunos ramos, tuvo asignatura y por lo tanto, evidentemente, tiene una noción importante respecto a cómo funciona el derecho y el rol que tiene en las instituciones públicas, pero eso no lo vuelve un experto en derecho. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que estas carreras que son generales, las personas pueden sentir o tienden a pensar que no tienen muchas herramientas, ¿cierto? Porque en el fondo, situados en el mundo laboral, sienten que no son expertos en nada. Y nosotros tendemos a pensar que la expertise es la que nos valida. Entonces lo que tiene es como un gran mundo genérico, lleno de conceptos, pero no de precisión. Entonces las personas ahí se preguntan si serán buenas, finalmente una vez que se titulen, serán buenas en el mundo laboral, serán aptas, serán idóneas. Y fíjense que el éxito en el mundo laboral, vinculándolo hasta el tema de las competencias, yo diría que no está dado por cuánto conocimiento usted tiene y ni siquiera por la experiencia. La experiencia es, por cierto, un activo que tienen las personas que funcionan muy bien en algunas situaciones, eso está estudiado, pero no es el principal activo. Yo siento que la diferencia que ustedes pueden marcar en el mundo laboral pasa necesariamente por las competencias que ustedes tienen. Es ahí donde se hace la diferencia. Por lo tanto, si usted sabe, es experto en contabilidad pública o es experto en derecho administrativo, es algo de valor, pero quizás es más importante si usted tiene dentro de sus competencias una gran habilidad para resolver conflictos, es un potencial líder, etc. Esas son las cosas que realmente importan. Y así como eso realmente importa dentro de las personas, también que nosotros podamos discriminar aquellos factores estratégicos dentro de los cargos, también pasa a ser lo importante dentro de un modelo de gestión de personas que realiza un análisis de puestos. Dijimos que el proceso de empleo, ahora volviendo a esta explicación, se componía de tres elementos, ¿cierto? Lo que es el análisis de puestos, la planificación de recursos humanos y el reclutamiento y selección. Bueno, dentro del análisis de puestos, algunas definiciones muy básicas, ¿cierto? El puesto o cargo es el conjunto de funciones que se tiene que realizar en un empleo, ¿cierto? O sea, el cargo es, en el fondo, la suma de elementos que tienen que desarrollarse en una determinada función. Y la posición, por ejemplo, nosotros podemos tener el puesto o cargo de secretaria y definirlo, ¿cierto?, con las labores que tiene que realizar una secretaria, las funciones principales, con quienes tiene que relacionarse, etcétera. Pero en una organización nosotros podríamos tener, con una misma definición de secretaria, 20 secretarias, pero a lo mejor esas 20 secretarias son distintas, ¿cierto? Porque una secretaria podría ser la secretaria de finanzas, otra la secretaria del departamento de administración, otra la secretaria del departamento de planificación y control de gestión, y cada una de esas secretarias sería una posición, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos tener un puesto, el puesto de secretaria, pero podríamos tener tantas posiciones como personas, ¿cierto? En el fondo la posición tiene que ver con el número de personas que están en la organización desarrollando activamente ese puesto o cargo. El análisis de puesto, bueno, como está expresado ahí en la diapositiva, es un proceso sistemático que consiste en determinar las habilidades, deberes y conocimientos requeridos para desempeñar un trabajo específico en una organización. ¿Cierto? Nosotros ahí vamos a decir qué es lo que tiene que tener la persona para hacer una labor. Bueno, acá el puesto cargo, conjunto de labor o tareas que se deben llevar a cabo para que una organización logre sus metas, que es un poco lo que nosotros estábamos desarrollando. Y la posición,
Fíjense que ahí hace la precisión. Conjunto de tareas y responsabilidades que desempeña una persona. Entonces, por lo tanto, ¿cuántas posiciones hay en una organización? Bueno, el número de personas que trabajan en la organización es el número de posiciones, ¿cierto? Porque cuando nosotros contamos la posición, estamos contando la persona. Entonces, a veces pasa que nosotros en un cargo lo tenemos definido, si has visto alguna vez un manual de cargos, por ejemplo, van a ver que está el cargo de secretaria y van a haber 20 números, 20 cargos, ¿cierto? No son 20 cargos, son 20 posiciones distintas y 20 empleos de secretaria dentro de la organización. Algunas preguntas que obviamente tienen que estar dentro de un proceso de análisis de puestos. La primera es qué tareas mentales y físicas desempeña el trabajador, ¿cierto? Eso nos va a permitir, de cierta forma, caracterizar si el trabajo está más dado, por ejemplo, en terreno o en un trabajo más de oficina, ¿cierto? Y naturalmente, esas definiciones van a ir marcando también el perfil de la persona que nosotros en el futuro vamos a buscar. La segunda pregunta es ¿cuándo se realiza el trabajo? ¿Cierto? La tercera pregunta es ¿dónde se lleva a cabo? ¿En qué condiciones? ¿En qué lugar? La cuarta pregunta es ¿cómo realiza el empleado su trabajo? Y ahí las típicas preguntas son, las típicas respuestas son por medio de un computador, con ciertas herramientas, si el trabajo fuera manual, con cierta maquinaria, si estuviéramos hablando de un proceso industrial, etc. La quinta es ¿por qué se realiza? ¿Cierto? O sea, hay que hacerse una pregunta en los procesos de análisis de puestos si realmente lo que se está haciendo tiene un sentido o no. Porque si no lo tiene, es mejor eliminarlo, o si esto se duplica con otra función que quizás nosotros observamos en otro puesto, quizás sería bueno integrar ambos puestos y dejar un solo puesto. Y otra pregunta es qué competencias se necesitan para desempeñar el trabajo. Fíjense que una vez que nosotros tenemos el análisis de puesto, que es este resumen general, nosotros llegamos a la descripción del puesto. Y en la descripción del puesto es un resumen de deberes y responsabilidades de un puesto, su relación con otros, y proporciona las competencias que se requieren para su desempeño y las condiciones en que se realiza. El análisis de puesto se realiza en 3 ocasiones, y cuando el puesto se está ejecutando. ¿Qué quiere decir que se realiza en 3 ocasiones? Bueno, en general se realiza cuando se crea un puesto, ¿cierto? Cuando se crea un puesto, obviamente, o cuando la organización parte, es necesario hacer un proceso de análisis de puestos. También cuando se enfrentan grandes cambios, cambios que pueden venir del entorno, por ejemplo, también es necesario realizar nuevamente un proceso de análisis de puestos. El típico cambio, por ejemplo, en los bancos, las fusiones, obligan a que se integren distintos cargos, por lo tanto ahí es necesario hacer un análisis de puestos. Y lo tercero, a veces las organizaciones definen cierta frecuencia con la cual realizar este análisis de puestos, o sea, tienen una política de análisis de puestos. Bueno, un buen análisis de puestos debe establecer las calificaciones mínimas que debe poseer una persona para desempeñar un puesto. Entonces, volvamos atrás, ¿cierto? El análisis de puestos es el proceso en el cual nosotros determinamos las habilidades, deberes y conocimientos requeridos para desempeñar un trabajo específico en una organización. La descripción de puestos es el resumen de deberes y responsabilidades. Y más adelante vamos a tener otra cosa, ¿cierto? Que es la especificación del puesto. Que es todo parte de lo mismo, todo sale del análisis de puestos. Nosotros vamos a tener una descripción del puesto o descripción del cargo, que es el resumen de qué se trata, y la especificación es en detalle. Es decir, en la especificación del puesto, nosotros vamos a encontrar enumeradas, por ejemplo, las funciones que tiene que realizar la persona y qué es lo que se necesita que tenga esa persona para desarrollar esas funciones. Ahí va a estar eso, ¿cierto? En la especificación del puesto. Bueno, ¿para qué sirve el análisis de puestos? Bueno, lo primero que sirve es para los procesos de reclutamiento y selección. Cuando yo acudo a buscar al mercado laboral personas, ¿cierto?, para integrarse a la organización, una de las primeras cosas que tengo que ser capaz de definir con claridad es a quién estoy buscando. Y cuando defino a quién estoy buscando, lo primero que tengo que consultar es de qué cargo se trata. Y cuando reviso ese cargo, tengo que ver qué condiciones o qué características
tienen que tener las personas que deseen obtener o postular a esa oferta laboral. Por lo tanto, en los procesos de reclutamiento y selección es extremadamente importante que esté bien definido el puesto, porque si no está definido, es muy difícil focalizar la búsqueda. Fíjense que cuando yo hablo de la búsqueda, no es solo poner un aviso y revisar currículos, sino que las organizaciones también invierten en medir competencias, en realizar pruebas de selección. Y esas pruebas de selección y esas competencias que se miden están en función de lo que nosotros definimos en ese análisis de puesto. Por lo tanto, si el análisis de puesto está mal hecho, es probable que nosotros estemos seleccionando a la gente equivocada. Y reparemos sobre las consecuencias que tiene seleccionar personas que no están adecuadas a la organización. O sea, si nosotros tuviéramos análisis de puestos que están obsoletos o anacrónicos dentro de la organización, lo más probable es que las personas que nosotros estemos contratando tampoco respondan con las expectativas que tiene la organización. Por lo tanto, ahí se va generando un daño, y un daño importante a los resultados que va a tener esa empresa o esa institución, si habláramos del mundo público. Algunas cosas que también es importante, bueno, nosotros hemos señalado más de una ocasión la importancia de que las personas se capaciten, ¿cierto? Y se desarrollen. Y la capacitación y el desarrollo en este medio cambiante que mencionamos, en este medio dinámico, en estos cambios, ¿cierto? Bien repentinos, bien disruptivos, que van apareciendo en el camino, obligan a que nos estemos capacitando constantemente. En general uno tiende a pensar que eso está desde el punto de vista tecnológico, ¿cierto? Y evidentemente algo de eso hay, ¿cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, empezó este tema de la pandemia, del coronavirus, yo les aseguro que el grado de automatización que había en las organizaciones es mucho menor al que hay hoy día. O sea, la pandemia fue un detonante del cambio, por ejemplo, en la digitalización de documentos. Y más que la digitalización de documentos, yo diría que es en la implementación de firmas electrónicas en distintos niveles, ¿cierto? Un nivel puede ser el gobierno, las instituciones públicas, los municipios, organizaciones privadas, corporaciones. Hay notarías, ¿cierto?, que también han implementado firma electrónica avanzada. Por lo tanto, ahí hay un cambio tecnológico importante que viene de afuera, ¿cierto? O sea, la pandemia nos obligó de cierta forma, o obligó a un número importante de personas a prestar sus servicios desde su hogar, de igual forma como lo prestaban en su lugar de trabajo, en su oficina. Y más que obligar a las personas, obligó a las instituciones también a hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque había muchas que no podían funcionar por distintas razones. Una podía ser porque no estaban dentro del catálogo de servicios estratégicos que definió el gobierno en un principio, u otra razón podía ser porque quizás los mismos trabajadores, por distintos motivos, le era muy difícil asistir, ¿cierto?, al lugar donde se desempeñaban corrientemente. Por lo tanto, eso presionó a las organizaciones a hacer cambios, ¿cierto? Y lógicamente ese cambio involucra cambiar, pero cambiar desde el punto de vista del conocimiento y del manejo que nosotros tenemos de ciertas herramientas tecnológicas. Y lo que hacía mención, o la idea que trataba de desarrollar, era que esos cambios tecnológicos también nos involucran relacionarnos con el cliente, o si hablamos desde el punto de vista público, con el ciudadano, con la comunidad de una manera distinta. Por lo tanto, también hay que tener esa sensibilidad respecto a cómo se está sintiendo la otra persona que antes tenía la costumbre de atenderse en un canal presencial, a hoy día que probablemente se atiende o se le prestan ciertos servicios de manera remota. O sea, hay que integrar cosas, hay habilidades que cambian producto de esto, hay que ser más flexible, hay que tener mayor adaptabilidad, se necesita liderazgo con mayor presencia en la organización que puedan conducir y dirigir estos cambios. Tenemos que ser capaces de analizar el entorno, lo que está ocurriendo para tratar de anticiparnos a él, porque una de las cosas que señalamos en la primera, creo, diapositiva,
fue que necesitamos hacer las cosas en un momento oportuno. Y cuando nosotros buscamos hacer las cosas en un momento oportuno, generalmente significa que nos tenemos que anticipar. Porque sigamos con la idea del análisis de cargo y el reclutamiento y selección de personas. Si yo quiero contar con la gente idónea en el momento oportuno, lo más probable es que yo tenga que desencadenar este proceso de reclutamiento y selección antes. Por lo tanto, hay que saber leer el entorno, y esa es otra capacidad. Por lo tanto, constantemente nosotros tenemos que estar promoviendo, que en función de la estrategia que tenga naturalmente la organización, nosotros vayamos contando con esa capacidad de adaptarnos al entorno y de prever lo que viene. Porque la única forma de actuar oportunamente es anticiparse. Bueno, esto yo siempre digo que en un mundo ideal, en un mundo ideal, los análisis de puestos o de cargo nos debieran conducir a establecer sistemas de compensación y prestaciones que preserven la equidad interna, la equidad externa y que de cierta forma se expliquen por sí mismos, es decir, que cualquier persona que se pregunte por qué una persona tiene determinado nivel de remuneración puede entender probablemente, revisando este análisis de cargo, cuál es el nivel remuneracional que tiene. Fíjense que los análisis de cargo muchas veces se toman también para analizar la importancia que tiene cada uno de esos cargos dentro de la organización. Es decir, no todos los cargos son iguales. Los cargos tienen importancias relativas para la organización. Y hay un método que se llama el método de puntos, por ejemplo, en materia de compensaciones, que va puntuando cuánto vale cada cargo dentro de la organización. Y en función de cuánto es lo que pesa, cuál es su importancia relativa a nivel organizacional, se define una remuneración. ¿Por qué al principio se le alcance que en un mundo ideal? Bueno, el alcance tiene que ver con que siempre el factor compensación, siempre el factor sueldo, tiene un componente que es muy interpretable por las personas. Por lo tanto, nosotros podemos tener un muy buen sistema de análisis de cargo, un muy buen sistema de puntuación de la importancia de cada uno de los factores, pero igual las personas igual podrían cuestionarlo, porque lo que a lo mejor nosotros definimos como importante, no necesariamente la persona lo percibe como importante. Entonces, entre esa disonancia, entre esa definición que hace la organización y lo que percibe la persona, es muy difícil actuar. Por eso es que en general, cuando uno revisa encuestas de clima laboral o de ambiente laboral que hay en las organizaciones, siempre uno de los factores que sale peor evaluado son los sistemas de compensaciones, ¿cierto? Porque las personas en general tienen una opinión, ¿cierto? Y esa opinión está fundada en lo que ganan ellos, ¿cierto? Y las personas perciben que esa remuneración es justa, ¿no? Por eso ahí hay que tener algún tipo de atención. Bueno, seguridad social y salud, parece evidente que no todos los cargos se dan en las mismas condiciones. Y cuando me refiero a condiciones estoy hablando de elementos materiales. Hay cargos, por ejemplo, que son en faena, que son en construcciones, y que naturalmente esos cargos involucran ciertos niveles de riesgo. Y si hay ciertos niveles de riesgo de accidentes del trabajo, por ejemplo, nosotros vamos a tener que adoptar ciertas políticas como departamento de gestión de personas para prever que no hayan accidentes de trabajo, ¿cierto? Y es probable también que fuera de tener esos protocolos, algunas organizaciones también le dan algún tipo de seguro a la persona, en caso de que fuera de la cobertura obligatoria que existe, se le ofrezca algún quizás paquete adicional de prestaciones. También eso puede definir qué tipo de vestuario ocupa la persona, puede definir el tipo de horario, puede definir si la persona tiene que tener o no acceso a ciertos implementos de seguridad, calzado, casco, etc. Por lo tanto, también es importante que dentro de los procesos de análisis de cargo se considere los factores de seguridad ocupacional. Y finalmente, algo muy importante, es que hay una relación evidente entre un buen análisis de cargo y un proceso de gestión del desempeño. Un buen proceso de gestión del desempeño, que es parte de lo que vamos a revisar en nuestra tercera unidad, se centra
en que sea lo más objetivo posible. Fíjense que la frase es que sea lo más objetivo posible, porque naturalmente, muy parecido también al tema de las compensaciones, lo más probable, o sea, no es lo más probable, no existe un proceso de gestión del desempeño que sea 100% objetivo o que sea 100% incuestionable. Pero en la medida que las evaluaciones están basadas en factores del trabajo, mejora sustantivamente su objetividad. Es decir, por ejemplo, si nosotros medimos la simpatía de una persona, es probable que eso sea extremadamente subjetivo, pero si nosotros medimos aquellas cosas, ¿cierto?, que están en el análisis de cargo y que le indican qué es lo que esa persona tiene que hacer en esa posición, es probable que eso sea mucho más objetivo que evaluar características personales. Por lo tanto, obviamente, un buen sistema de perfiles de cargo, de especificaciones de cargo, de descripciones de cargo, va a alimentar de buena manera el proceso de gestión del desempeño. ¿Por qué? Porque le da herramientas para ser más objetivo y esas herramientas pueden ser tomadas por las personas que realizan estas evaluaciones a la hora de sentarse, ¿cierto?, frente a la persona que va a ser evaluada y explicarle el porqué de sus calificaciones, notas o comentarios. Por lo tanto, ahí hay un factor muy importante. No existen buenos procesos de gestión del desempeño o de evaluación del desempeño si no hay buenos procesos de análisis de puestos. Entonces, si alguno trabaja en alguna institución pública, una de las primeras cosas que le va a saltar o que le va a aparecer es, bueno, en mis servicios no se hacen buenas gestión del desempeño, en la mayoría de los servicios tampoco, vale la pena decirlo, pero a lo mejor tampoco hay buenas descripciones de cargos, ¿cierto? Porque es distinto aplicar una herramienta estándar para todos que si nosotros quizás pudiéramos agregar algunas variables específicas. ¿Cómo se hace el análisis de puestos? Bueno, hay varias maneras, ¿cierto? Uno es un cuestionario, en general los cuestionarios siempre se trata de que sean estructurados. ¿Qué quiere decir que sean estructurados? Es decir, que se le hagan las mismas preguntas a todas las personas, independientemente de quién sea. Por lo tanto, se privilegia el uso de cuestionarios estructurados. ¿Cuáles son los problemas de los cuestionarios? Bueno, no todas las personas tienen las mismas capacidades de expresión, las mismas capacidades verbales, o de verbalizar lo que hacen. Por lo tanto, eso puede ser un obstáculo. Y lo segundo, están las personas que tienden, por alguna intencionalidad, de darse más importancia a la que tienen. O sea, ¿qué quiero decir, cierto? Porque eso suena como extraño. Que en estos procesos, algunas personas tienen temores. Y ese temor en general se relaciona con perder el empleo. Y se funda en que no vaya a ser que producto de este análisis de cargo aparezca que yo trabajo muy poco, que lo que hago no es importante, que lo que hago no tiene sentido, etc. Aparecen ciertos temores, ¿cierto? Porque estos procesos, cuando no son comunicados adecuadamente, dan cierto margen a que aparezcan temores. Las personas no están acostumbradas a que les pregunten qué es lo que hacen, cuánto se demoran, cómo lo hacen, con quién interactúan, etcétera. Entonces, como hay muchas preguntas que se deben responder, la persona que está recibiendo esas preguntas se puede sentir de cierta manera que está siendo investigada, que está haciendo que esas preguntas, más que preguntas, son cuestionamientos hacia lo que hace. Entonces, se activa esa barrera del temor y la persona tiende a exagerar lo que hace. O sea, cuenta que, por ejemplo, no sé, hacer una carta que le debe demorar 10, 15 minutos, se demora una hora porque es de una complejidad muy alta y esa complejidad muy alta supone consultar distintas fuentes, investigar, etc. Entonces, ojo ahí con los cuestionarios. La observación, bueno, tiene harta lógica la observación en el mundo tayloriano, ¿cierto? En el mundo en el cual nosotros somos capaces de escribir los trabajos en función de lo que observamos. Y cuando eso es posible, es porque esos trabajos tienen un componente físico, operativo muy alto, ¿cierto? Por lo tanto, para trabajos que tienen esa naturaleza, evidentemente es un buen medio de entender cómo se hace. Bueno, esta es la entrevista, que tiene más o menos algunos problemas que son similares a los cuestionarios. Esa entrevista, en general, cuando uno la realiza no solo la persona que hace el trabajo, sino que también se la realiza el superior jerárquico de esa persona que hace el trabajo. Y con eso se da una instancia, por así decirlo,
de validar lo que la persona dijo. La persona puede decir, por ejemplo, que se demora 4 horas en realizar una determinada operación y el jefe nos puede decir que quizás se demora más, menos, que la operación no se hace, que quizás no tiene sentido, que esa operación es la más estratégica de todos los departamentos, etc. Entonces, en esa validación, en ese contraste de opiniones, obviamente surge información de valor. Otra manera es que la persona se le pase una hoja, muy general, como un tipo bitácora, anote todo lo que hace al día, ¿cierto? Y eso es cuando nosotros queremos o tenemos la intención de descubrir cuánto pesa en términos de tiempo, ¿cierto? Cronológico, cada labor que la persona realiza. Entonces, ahí uno podría establecer algún tipo de registro de actividades. ¿Cómo se hace? Bueno, en la práctica se mezcla todo, ¿cierto? Se mezclan cuestionarios, se mezclan observaciones, se mezclan entrevistas, se mezclan registros de actividades, según lo que nosotros queramos hacer. O sea, se ocupan en general todos los métodos y ese uso de todos de estos instrumentos se hacen tanto con la persona como con el jefe, ¿cierto? A objeto de que esa información tenga cierto contraste y por lo tanto, al haber pasado por ese proceso, sea información de mayor valor. Hay cierto filtro, como se suele expresar. Finalmente, ¿qué es lo que nos entrega el análisis de cargo o el análisis de puesto? Bueno, las principales tareas que se deben realizar, cuál es el tiempo que se dedica a cada una de ellas, los estándares de desempeño que debe lograrse, es decir, si estamos hablando de producción, cuál es el número de piezas que en una hora debiesen producirse, cuál es el producto final que nosotros deberíamos ser capaces de obtener, etc. El número de empleados que realizan efectivamente el trabajo y a quién se reporta, y los sistemas de información o tecnológicos que están asociados al desarrollo de esa labor. Eso es lo que es el análisis de puestos, ¿cierto? Es como bien simple, es bien intuitivo, pero fíjense que los buenos sistemas de análisis de cargo son la base de un buen sistema de gestión de personas. O sea, si nosotros no tenemos el detalle claro, difícilmente vamos a poder tener buenos procesos de gestión de personas. Como les mencioné anteriormente, haríamos malos procesos de reclutamiento y selección, definiríamos mal las remuneraciones, los sistemas de gestión del desempeño no estarían relacionados directamente con los resultados que se esperan de las personas, y los procesos de capacitación tampoco tendrían ninguna lógica con lo que la organización requiere o busca en el futuro. Por eso la importancia del análisis de puestos es algo simple, pero por su simpleza muchas veces las organizaciones lo dejan de lado, y al dejarlo de lado se cierra la puerta a hacer una buena gestión de personas, ¿cierto? Es importante que hayan buenos procesos de análisis de puestos y que se hagan de manera periódica, es decir, que la organización a lo menos define una forma de hacerlo, ¿cierto? Una política, es decir, cada 5 años, cada 3 años, cada 2 años, en función de dónde se ubica, de lo que está haciendo, en qué proceso está, sea capaz de decir cada cuánto va a ser este proceso, cada cuánto lo va a ir actualizando. Por eso es bien importante que esté siempre ahí presente. Fíjense que cuando partimos, volvamos atrás un poco, cuando comenzamos, dijimos que el proceso de empleo tenía 3 componentes. El análisis de puestos, lo revisamos, y la planificación de recursos humanos, que es donde vamos a llegar hoy día. Y fíjense que también en esta definición hay algo valioso. Lo primero que se nos dice en esta definición es que se desprende del proceso de planificación estratégica organizacional. Es decir, la planificación de gestión de personas no es algo que hace el jefe de gestión de personas con su equipo sentado en una oficina, sino que toma un insumo, y es un insumo que no es cualquier insumo, es un insumo importante, es lo que la organización ha definido que quiere hacer o que se definió como objetivo al mediano, corto y largo plazo, dependiendo de qué concluyó ese proceso de planificación estratégica. Leamos lo que está ahí. Se desprende el proceso de planificación estratégica organizacional y consiste en la revisión de las necesidades de recursos humanos para garantizar que el número de empleados, el número requerido de empleados esté disponible con las habilidades requeridas cuando y dónde se necesita. Entonces, mezcla estos conceptos de habilidades, de oportunidad, de número,
pero en función de algo, ¿cierto? De una planificación estratégica. Porque si nuestra planificación estratégica, por ejemplo, como servicio público, nos lleva a que este servicio va a ser totalmente tecnológico, nosotros vamos a llegar a la ciudadanía de manera remota, siempre por canales de atención virtual, ojalá incluso pudiéramos llegar en el futuro a tener estos sistemas de atención de inteligencia artificial, en el cual las personas son capaces de hacer algunas preguntas y un robot, en el fondo un computador el que les contesta. Bueno, naturalmente, cuando nosotros leamos eso, veamos que eso está en un papel, en un documento que dice planificación estratégica de nuestro servicio, vamos a entender que esa variable tecnológica va a impactar fuertemente nuestras necesidades de recursos humanos. Entonces, cuando planifiquemos lo que la organización va a necesitar durante cierto periodo de tiempo, vamos a tener que tener esa información al lado, ¿cierto? O sea, es decir, vamos a requerir, por ejemplo, contratar personas con conocimientos de informática, de estos sistemas de automatización, operarios que hayan trabajado o que estén familiarizados con esos sistemas, etc. O sea, va a haber un cambio. No es solamente un dato, es un dato que impacta nuestras prácticas de gestión de personas. Y esto funciona más o menos en este esquema, ¿cierto? Nosotros tenemos una planificación estratégica que nos conduce a una planificación de gestión de personas, y una vez que tenemos esa planificación de gestión de personas, nosotros la aterrizamos, ¿cierto? La llevamos a la realidad. Y llevarla a la realidad significa que nosotros seamos capaces de decir, esto es lo que necesitamos, esto es lo que tenemos nosotros, esto es lo que está disponible en el mercado y en función de eso deberíamos ser capaces de analizar si la organización va a enfrentar un proceso de escasez de trabajadores en el futuro, es decir, nosotros vamos a necesitar personas informáticas, pero lo que finalmente va a ocurrir es que esas personas no están en el mercado, o podríamos estar también en una situación de que ya las tenemos, ¿cierto? Y que por lo tanto nos sobran personas, y eso también nos va a conducir a otras decisiones. Fíjense que cada uno de estos escenarios, si ustedes siguen la flecha, nos conduce a decisiones distintas, salvo, por así decirlo, cuando la demanda es igual a la oferta, cuando nosotros decimos no se va a requerir a nadie, nosotros podríamos decir, mira, en realidad en ese escenario nosotros vamos a concluir y no necesitamos emprender ninguna acción, ¿cierto? Entonces, en función de dónde nos situemos, es las decisiones que vamos a tener que ser capaces de adoptar. ¿Cómo nosotros planificamos, ¿cierto? En función de, hacemos esta planificación de recursos humanos. Bueno, hay varias maneras de hacerlo, ¿cierto? Está el pronóstico de base cero, que es un método para calcular el nivel corriente de empleo en el futuro, usando el nivel corriente de empleo que es el conjunto de partida. El pronóstico de base cero parte recalculando todo, ¿cierto? Es decir, el típico sistema que nosotros enfrentamos en el cual, por ejemplo, si usted quiere contratar a alguien, porque se jubiló la persona que hacía una determinada función, el Departamento de Gestión de Personas le va a decir alto. Acá cada puesto tiene que justificarse por sí mismo. Es decir, lo que nosotros queremos en el futuro no necesariamente es lo que estaba en el pasado. Por lo tanto, en el pronóstico de base cero, nosotros partimos suponiendo que cada cargo o cada contratación tiene que justificarse. El enfoque de abajo hacia arriba, bueno, una manera de hacerlo, o la manera de hacerlo, es que cada área va señalando sus necesidades. Y eso va subiendo en la pirámide de la organización. Es decir, yo estoy, por ejemplo, en la unidad X, se lo paso al jefe de la unidad, el jefe de la unidad se lo pasa al jefe del departamento, el jefe del departamento se lo pasa al jefe de división, y el jefe de división se lo pasa al director. O sea, todo eso se va filtrando, y naturalmente a medida que esos pronósticos, o ese menú de necesidades va ascendiendo en la organización, va disminuyendo, ¿cierto? Porque probablemente el jefe del área puede decir que necesita 10 personas, pero el jefe de departamento puede decir, mira, 10 personas es mucho para esta área, necesito quizás 2, porque también necesito suplir 2 en esta otra área, y cada una de las áreas va haciendo ese análisis, ¿cierto? Porque naturalmente estas discusiones se dan en un contexto que los presupuestos que tienen las organizaciones son finitos.
No pueden contratar a todas las personas que quisieran. Entonces, en función de eso, se va priorizando, ¿cierto? Se va diciendo qué es lo que realmente se necesita o qué es realmente lo que se quiere hacer. Es un enfoque de abajo hacia arriba. Bueno, en aquellas áreas que son de venta o que lo que hace la compañía está fuertemente definido por las ventas, hay maneras de calcular el número de empleados que se requieren en función de las unidades que van a ser producidas, ¿cierto? Donde es posible, donde existe esa característica productiva, se hace en relación entre el volumen de venta y el número de empleados. Por lo tanto, mi planificación estratégica puede señalar que mi misión es ser el principal vendedor, por ejemplo, de teléfonos celulares, por ejemplo. Y eso supone que voy a tener el 30% del mercado. Y el 30% del mercado significa 20 millones de equipos. Y esos 20 millones de equipos significan tanto número de personas en tal área, tanta fuerza de venta, etc. Entonces, así es cuando uno calcula la relación entre el volumen de venta y el número de empleados. Otra manera de hacerlo, bueno, hay modelos de simulación, ¿cierto? Que en los modelos de simulación se preguntan por determinadas variables, por ejemplo, ¿qué pasa si la demanda aumenta? ¿Qué pasa si las ventas bajan? ¿Qué pasa si la tecnología nos permite automatizar cierta área productiva de nuestra cadena de valor? Entonces, uno va haciendo ciertas suposiciones y en función de esas suposiciones llega a ser una simulación, ¿cierto? O sea, yo podría decir, yo creo que la organización en el futuro va a tener estas características. Y ahí se aplica un modelo matemático y ese modelo matemático finalmente nos conduce a establecer, ¿cierto?, el número de personas. Bueno, acá está definido un poco lo que dijimos no hace mucho atrás, en qué consistían los pronósticos de necesidades. Fíjate que cuando nosotros estamos ubicados acá y vamos a contar con un exceso de empleados y sabemos que va a ocurrir, hay varias medidas que puede arbitrar la organización. Una es contratar restringidamente, es decir, es muy parecido al pronóstico base cero que parte calculando como de nuevo lo que necesita la organización. Algunos servicios públicos aplican esto, de hecho la dirección de presupuesto para el nivel del Poder Ejecutivo tiene incluso hoy día una directriz vigente respecto a no contratar nuevos funcionarios, es decir, hay que mantener, no solo hay que mantener el número que está, sino que si hay personas que se van, no se pueden reponer. Es una contratación restringida, es decir, se va alguien, yo no lo repongo. Es decir, está prohibida la contratación, salvo que sea justificada bajo ciertas características. Incluso hay organizaciones que no permiten derechamente reponer a las personas independientemente de la justificación. Lo segundo es reducir horas. Se pueden reducir horas extras, se pueden reducir jornadas laborales, hay varias maneras de hacerlo. Tercero, el término lo dice en sí mismo, que es la jubilación anticipada. Y el último punto es ya derechamente hacer procesos de desvinculación. Situémonos en el otro lado, ¿cierto? Si nosotros ya no enfrentamos escasez de trabajadores, digo, exceso de trabajadores, sino que vamos a estar frente a una escasez de trabajadores. Y nosotros sabemos que eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos gente y analizamos nuestras fuentes de reclutamiento y lo que concluimos de ese proceso de análisis fue que no íbamos a encontrar a las personas que necesitamos. O si bien la íbamos a encontrar, no la íbamos a encontrar dónde y cuándo quisiéramos. Entonces uno puede hacer varias cosas, ¿cierto? Puede hacer reclutamiento creativo. El reclutamiento creativo no es tan creativo, porque las empresas como que lo han explorado muchas veces ya. Y el principal tiene que ver con muchas veces ir al mundo de la universidad a reclutar personas, si eventualmente esas personas calzan con el perfil que estamos buscando, ¿cierto? A eso uno puede ir por ejemplo, al colegio de abogados, hay colegio de arquitectos, hay colegio de administradores públicos, hay colegios en el fondo que tienen el listado de profesionales. O sea, habría que ver si existe una asociación o agrupación que contenga, ¿cierto?, a estas personas que nosotros deseamos contratar y que estamos previendo que van a estar, que van a ser escasas, ¿cierto? Lo segundo es, bueno, subir derechamente renta, ¿cierto? Yo podría decir, yo quiero pagar más que el resto, quiero ser líder del mercado en sueldo y eso naturalmente es una manera de atraer personas. Es una manera peligrosa, según algunos estudios que hay por ahí, porque
Lo que finalmente tiende a ocurrir a mediano y largo plazo es que el número de personas que son escasas no aumenta rápidamente. O sea, en el corto plazo, las profesiones que son rentables o las experiencias que son rentables no logran nivelar el nivel de demanda que existen por ellas. Y cuando eso ocurre, lo que terminamos enfrentando es básicamente una guerra por los salarios o una competencia muy fuerte en ese estrato laboral en términos de renta, de remuneración. Lo tercero son programas de capacitación. Hay programas de capacitación que son atractivos para las personas. Hay instituciones que pagan magíster, que hacen intercambio en el extranjero, que te pueden enviar a estudiar inglés. Hay otras organizaciones que como premio, por ejemplo, a sus vendedores los mandan a hacer un seminario, un lugar atractivo, Miami, Hawái, etc. Entonces, hay varias cosas que son de interés para las personas y que eventualmente, si bien enfrentamos escasez, podrían permitir atraerla o que se interesen por ser parte de nuestra organización. Y si cuando ya nada es posible, lo que uno tiene que analizar es si verdaderamente lo que nosotros definimos en estos perfiles de cargo es necesariamente lo que necesitamos. Y cuando digo necesariamente, es hacerse la pregunta si hay algún elemento que nosotros podríamos rebajar, eliminar o graduar el nivel, ¿cierto? Si nosotros estamos pidiendo doctorado en algo, quizás pedir, bueno, magíster en algo, ¿cierto? 10 años de experiencia, bueno, quizás podemos pedir 8. Entonces, cosas que faciliten que las personas se interesen por postular a nuestra organización. Bueno, y ya queda pendiente lo que es la sucesión, que lo hablaríamos en la clase siguiente, y con eso cerraríamos lo que es el proceso de análisis de puesto y de planificación de gestión de personas. Espero que esta clase grabada haya sido provechosa y de su agrado. Nos estamos viendo el próximo martes 17. Hasta pronto.